y siempre pedía el archivo. Siempre eran muchachos jóvenes, eran rusos, eran guatemaltecos, eran mexicanos, y te das cuenta que lo importante que es la ciudadanía. Me acuerdo en Washington llamar a los padres de un joven, único hijo, que perdió su vida en Irak. Es sumamente impactante. En todas las unidades que tenía siempre trabajaba con hispanos, a nivel de sargento, de oficiales, siempre y siempre personas sobresalientes. Lo que estamos viendo en la frontera es una crisis, sí, de inmigración, pero también es una crisis de fentanilo. Es una crisis de tráfico en personas y en niños. Es una crisis de fraude de identidad. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenidos a Sabor a Freedom. Hoy tengo el placer de conversar con alguien que ha sido clave en el desarrollo de políticas de inmigración y seguridad nacional en los Estados Unidos. Emilio González es un cubano-americano con una carrera impresionante en el ejército de los Estados Unidos, donde alcanzó el rango de coronel, y luego en la administración pública, sirviendo bajo el gobierno de George W. Bush como director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Emilio ha liderado importantes iniciativas no solo en la esfera gubernamental, sino también como gerente de la ciudad de Miami y director del Aeropuerto Internacional de Miami. Su trabajo ha impactado a miles de vidas y hoy vamos a explorar su trayectoria, su visión sobre los temas de migración, seguridad y el rol como líder en la comunidad hispana. Es una conversación que promete inspirar a quienes buscan dejar una huella en el servicio público y entender mejor los retos que enfrentan nuestra sociedad en tiempos de cambio. Vamos a conocer más sobre su historia y las lecciones que ha emprendido a lo largo y que ha aprendido a lo largo de su increíble carrera. Con esto comenzamos. Bienvenido, Emilio. Gracias por estar con nosotros aquí hoy en Sabor a Freedom. Por cierto, este es un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre y no solamente nos están viendo, nos están escuchando por Spotify y muchas otras plataformas. Emilio, tienes una carrera fascinante, pero ¿dónde nace Emilio González y crece? Emilio González nació en Cuba. Okay. Y vine a los Estados Unidos cuando tenía 4 años para Tampa, justamente. Yo llegué a Miami tarde. La familia de mi padre estaba en el negocio de tabaco y en esa época Tampa era la capital del tabaco, digamos, en los Estados Unidos. Y con los contactos de negocio que tuve, terminamos en Tampa y estudié, terminé la universidad ahí y crecí, viví toda mi vida. ¿Cómo fue crecer en Tampa? ¿Cuál es lo que recuerdas de ese tiempo? Bueno, llegas muy pequeño, pero... Es interesante porque el estado de la Florida en esa época estaba muy despoblado, es decir, al sur de Tampa había muy poco y Miami era una ciudad bastante pequeña. Inclusive donde yo estudié, la Universidad del Sur de la Florida tiene un nombre interesante, porque Tampa no está en el sur de la Florida, pero en esa época Tampa era lo más sur que existía en la Florida en términos educativos. No existía la Universidad Internacional de la Florida, no existía la Universidad de Florida Atlantic, no existía nada de eso. Entonces, por eso le pusieron la Universidad del Sur de la Florida. En el área de Tampa. Y tengo mucha curiosidad, ¿cómo fue crecer, digamos, en ese ambiente de una familia que venía de la industria o que estaba en la industria de los tabacos, ¿no? Bueno, mi padre y mi abuelo siempre estuvieron en la industria del tabaco. Al venir a los Estados Unidos, mi padre se dedicó a otras cosas. Tampa, en esa ciudad, era y sigue siendo una ciudad bien interesante porque Tampa fue fundada por los guerrilleros de Garibaldi durante la Guerra de Unificación Italiana. Entonces Tampa, una ciudad muy diversa, había comunidades españolas, un centro asturiano espectacular porque una gran cantidad de asturianos vinieron a Tampa también.
Entonces ahí uno lo ve en los apellidos, ¿no? En los apellidos de los high school. El ser un González no era nada fuera de lo común, habían apellidos italianos, había de todo. Y ya te digo, a mí me encantó mi niñez, la pasé súper bien y nunca pensé que me iba a ir de Tampa, pero obviamente las cosas sucedieron diferente. Así es, y en ese proceso y en ese camino de ir creciendo y luego obviamente la vida profesional, ¿cómo llega Emilio González al ejército de los Estados Unidos? Bueno, buena pregunta. En la Universidad del Sur de la Florida deciden, mientras yo estar ahí, crear una unidad de lo que hoy se conoce como el ROTC, el Cuerpo de Oficiales de la Reserva, y por cuenta de un amigo mío que era miembro, me invitó un día, oye, ¿por qué no vienes a ver si te gusta? Fui y me encantó. Inclusive, me encantó tanto que yo lo que quería es terminar de graduarme e ingresar en el ejército. ¿Y estabas estudiando qué? Estaba estudiando Relaciones Internacionales. Entonces logré terminar mis estudios en 3 años y cuando me gradué, entré en el ejército. En ese año yo era el teniente más joven del ejército de los Estados Unidos, con 20 años. 20 años de edad, ok. Sí, sí. Y ahí mi mamá horrorizada, por supuesto. Ella, como todas las madres cubanas. Nerviosa. No, nerviosa. ¿Y por qué tú no puedes ser abogado, doctor, como el hijo de ella? El mismo cuento. Sí. Pero yo tenía intenciones de estudiar leyes, pero con 20 años, hasta yo mismo me di cuenta que a lo mejor estaba un poco joven. 2 o 3 años en la Fuerza Armada sería buena experiencia, pero me di cuenta cuando entré en el ejército que la verdad que la pasé divinamente, la verdad. Y yo jamás en mi vida pensé que iba a tener una carrera militar, pero la verdad que la gocé. No, nunca tuve un puesto que no me gustó. Y Emilio, tú eres un ejemplo de la cantidad de nuestra gente hispana que sirve en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, defendiendo las libertades. Una gran cantidad de hispanos están en la Fuerza Armada. Muchos de ellos han ganado la medalla de honor, que es la más alta que da los Estados Unidos. Y yo, en todas las unidades que tenía, siempre trabajaba con hispanos a nivel de sargento, de oficiales. Siempre, y siempre personas sobresalientes. Así es, Emilio. Imagínate, llegas a ser coronel de los Estados Unidos. ¿Cuál fue, digamos, de los momentos más impactantes para ti que forjaron, ¿no?, tu carácter dentro de la carrera militar, ¿no? Mira, te diría que yo estuve un poco más de un año en El Salvador durante la guerra civil de ese país. Así es. Fue una guerra contundente, fue una guerra sangriante, una guerra donde muchas personas murieron. Y yo tuve la oportunidad de estar ahí, de observar. No te voy a decir que de participar, pero sí era partícipe de lo que estaba sucediendo en el país. Claro. Y eso fue una cosa que todos los militares, de una forma u otra, en un momento dado van a terminar en conflicto, en una guerra. Y ese me tocó a mí joven, ver lo que es una guerra, ver lo que es un fratricidio, ver lo que son hermanos peleando entre ellos mismos en distintos campos. Y eso la verdad que, no te voy a decir que me afectó, pero aprendí mucho ese año. Ese año crecí mucho. Y sabes, Emilio, hablando de la guerra civil en El Salvador, y que es un tema obviamente muy largo de abordar, no lo vamos a abordar acá, pero claramente la guerra civil en El Salvador tiene un contexto también, y es esas ideologías marxistas, ¿no?, que querían oprimir por mucho tiempo el pueblo salvadoreño, como se ha hecho por más de 6 décadas en Cuba, como en Nicaragua ahorita con Daniel Ortega y otros personajes, ¿no? Pero una cosa que teníamos a nuestro favor, te voy a decir, si te acuerdas, en esa época Latinoamérica estaba en fuego. Habían problemas en todos lados. No solo era el tema de El Salvador, era el tema de Nicaragua. Pero nosotros teníamos la buena fortuna de tener un presidente, Ronald Reagan, en la Casa Blanca. Y el presidente Reagan estaba muy claro de que en ningún momento los Estados Unidos iba a permitir que El Salvador se vuelva un satélite marxista cubano. Y eso fue la gran diferencia. Y yo tengo una pregunta, haciendo un paralelo a nuestros tiempos, ¿no?, a lo que pasaba en El Salvador.
Y llegando a la fecha actual, el liderazgo del presidente de los Estados Unidos es importante para disuadir los posibles enemigos, para disuadir tiranías posibles o existentes, como en el caso del expresidente Reagan, pues que tenía claro enfrentar esto, y en el caso de la administración actual, donde vemos conflictos globales, es importante ese liderazgo del presidente de los Estados Unidos. Es de suma importancia porque cuando el presidente de los Estados Unidos habla o mira a otro presidente, esa otra persona tiene que saber que el presidente de los Estados Unidos va a actuar, de que no va a hablar por hablar, y que si los Estados Unidos le va a recomendar algo o le va a pedir algo, simplemente por los intereses propios, tienen que cumplirlo. En el momento de que la presidencia de los Estados Unidos se vea débil o se vea distraída, es cuando los enemigos, no solo de los Estados Unidos, pero los enemigos de la democracia, se ponen a buscar problemas, a crear problemas. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Lamentablemente, a mi juicio, tenemos una presidencia súper, súper débil. Inclusive hay quienes preguntan dónde está el presidente, quién de verdad es el actual presidente. Y lo estamos viendo alrededor del mundo. No solo internacional, pero en los Estados Unidos. Hoy en día, tenemos un huracán que ha destruido una gran parte del país. Tenemos una huelga de los trabajadores portuarios. Tenemos una frontera que se está desbordando. Tenemos problemas con los chinos que están amenazando a Taiwán. Tenemos problemas con los rusos que quieren invadir a Ucrania. Tenemos a Irán. Tenemos el problema de Cuba. El mundo está en llamas y lamentablemente está en llamas porque ven que la reacción de los Estados Unidos, si hay reacción, va a ser muy débil. Y Emilio, le recuerdo a nuestra audiencia que usted está viendo y escuchando Sabor a Freedom, un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre, y nos puede ver en todas las plataformas digitales, en nuestra página web que está apareciendo en este momento acá, escucharnos también en Spotify, en muchas otras plataformas, pero también puede ver los episodios que están saliendo aquí en este momento, anteriores, episodios buenísimos que no se puede perder como este. Emilio, estás hablando de la Casa Blanca y uno diría, bueno, uno tiene su opinión acerca de la Casa Blanca, pero es que Emilio, tú luego de la carrera militar, pues llegas a la Casa Blanca a trabajar y servir bajo la presidencia del expresidente George W. Bush. ¿Cómo llegas a la Casa Blanca? ¿Cómo llegas a esa administración y sobre todo a puestos tan importantes que luego vamos a ir hablando de cada uno de ellos? Bueno, yo tuve dos posiciones durante la administración del presidente Bush. Primero, cuando era ya coronel, yo estaba trabajando en el Comando Sur. Yo era el ejecutivo del comandante en general del Comando Sur. En la ciudad de Miami. En la ciudad de Miami, sí. Y el general lo mandan a Washington para ser el subjefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Él va a Washington y poco después a mí me invitan a entrevistarme con la secretaria, en esa época era la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, para un puesto que existía en el Directorio de Asuntos Latinoamericanos. Me aceptaron, me mudé para Washington, estuve en Washington, digamos, año y medio, trabajando dentro de la Casa Blanca. Y justamente, como pasa en muchos trabajos, yo estaba allá, mi familia estaba aquí, yo decidí que no solo me iba a retirar de la Fuerza Armada, pero iba a regresar a Miami. Miami es mi casa. Sí. Y me acuerdo cuando tuve mi última reunión ahí en el cuarto de situación de la Casa Blanca. El famoso Situation Room. El famoso Situation Room, que básicamente fue mi despedida, ¿no? Okay. Y le dije, bueno, ya saben dónde estoy, si me necesitan en cualquier momento, denme una llamada. Me fui, estuve trabajando en la empresa privada y poco después me llaman de la oficina de la Casa Blanca, de lo que vienen siendo los nombramientos presidenciales, que por favor me presente mañana, por decir, mañana voy a la Casa Blanca y me dicen
que están buscando un director de inmigración y de ciudadanía y que el presidente normalmente no se involucraba en lo que vienen siendo los puestos de subsecretario, pero que en esta instancia, como era inmigración y era algo tan importante para él, él quería una persona que tuviera X características con quien él pudiera trabajar y me ofrecieron el puesto Director. como director del Servicio de Ciudadanía. Oye, Emilio, yo tengo unas preguntas medio graciosas, ¿eh? Porque llegas a dirigir la oficina de migración. ¿No te parecieron por ahí primos, parientes, como que, oye, no hay por ahí una visa disponible? No, déjame decirte Con la mamá, o ese hijo, que eso sucedió. una amiga mía. Déjame decirte que eso sucedió. Y bueno, el presidente, si me acuerdo, me nombraron en un agosto y un senador, creo que era de Michigan, decidió aguantar mi nombramiento por razones que no tenían nada que ver conmigo, ¿no? Pero lo hacen muy a menudo y me confirmó el Senado. Yo tuve que presentarme frente al Senado, a contestar 20 preguntas y mi cumpleaños, que es el 21 de diciembre, justamente me confirmaron. Qué buen regalo. Sí, y el día 2 de enero llego a Washington a ocupar mi nuevo cargo, mi nueva oficina, que de verdad que cuando llegué a mi oficina y vi todo eso, pero te das cuenta la importancia que es ese puesto. Y te diría que hoy en día, tú me preguntaste qué puesto militar me afectó tanto. El puesto civil porque uno cuando está en el gobierno federal hay tantas cosas y tantos temas. Y mira, si estás en el Ministerio de Agricultura, te preocupas de las exportaciones, de las importaciones. Si estás en el Departamento de Defensa, pero en el Servicio de Inmigración estás tratando con personas. Y cada persona es una aventura. Cada persona es una familia. Cada persona tiene una historia. La responsabilidad que uno tiene para asegurar que esa persona goce de todos los beneficios y derechos que merecen para hacerse ciudadano. Es muy importante. Y al revés de todo eso, asegurar que ningún delincuente entre por esas mismas puertas. Pero te voy a decir, César, lo más impactante para mí, que todavía es impactante hoy en día, es que el director de inmigración, por ley, le puede otorgar ciudadanía a soldados que han muerto en combate. Wow. Y eso yo lo hice más de 100 veces. Y siempre pedí al archivo, siempre eran muchachos jóvenes, eran rusos, eran guatemaltecos, eran mexicanos. Y te das cuenta que lo importante que es la ciudadanía. Emilio, estos son soldados caídos para la audiencia que de pronto desconoce esto, gente que tenía, digamos, residencia permanente o algo así. Mira, uno no tiene que ser ciudadano para alistarse en la Fuerza Armada. Y muchos de estos muchachos jóvenes, con todo gusto, se sentían muy patriotas y ellos se alistaron. ¿Y qué pasa? Los mandan a Irak, van a cualquier otro lugar y si se mueren en combate, no son ciudadanos y no gozan de los beneficios que tiene un ciudadano que es militar y ha muerto en combate. Y esa es la razón por cual yo, cuando tenía la oportunidad, hablaba con la familia de ellos. Me acuerdo en Washington llamar a los padres de un joven, único hijo, que perdió su vida en Irak. Es sumamente impactante. Pero te das cuenta de que la ciudadanía es de suma importancia y es tan importante que hasta en la muerte se debe de otorgar a las personas que la merecen. Emilio, tu carrera es extensa desde, como lo mencionaba antes, en otras posiciones en Washington, pero también serviste como en la ciudad de Miami, director del aeropuerto de Miami. Pero me gustaría que en un tiempo tan crítico que estamos viviendo en este momento en los Estados Unidos, ahondemos un poco en el tema migratorio. ¿Qué mejor que tú, que fuiste director del Departamento de Inmigración? La crisis migratoria es algo que ve uno en las noticias, que ven
los medios de comunicación constantemente, que escucha con hechos y a veces con especulación, y a veces la gente se queda pensando qué es real, qué no es real. Hay una crisis migratoria. No, hay una super crisis migratoria, pero te voy a decir, a mi juicio, la inmigración es una parte menor de la crisis. Lo que estamos viendo en la frontera es una crisis, sí, de inmigración, pero también es una crisis de fentanilo. Es una crisis de tráfico en personas y en niños. Es una crisis de fraude de identidad. ¿Por qué? Porque cuando uno cruza la frontera, no le exigen ningún tipo de identificación. Ahí puede entrar cualquier hombre y decir que se llaman César Grajales y hay que aceptarlo. Es una crisis diplomática. ¿Por qué? Porque todos los países de Centroamérica, en especial México, están gozando de un sinnúmero de beneficios económicos de todas estas personas que están cruzando por estas famosas caravanas rumbo a los Estados Unidos y que ellos no le dan permiso a que se queden en su país. Es decir, reciben permiso de tránsito, siempre y cuando compren comida, agua, hotel, transporte, pueden cruzar, pero no se pueden quedar. Emilio, ¿dónde queda y dónde es la línea entre proteger la frontera, las políticas públicas de resolver el tema migratorio, pero también dónde queda ese punto de los que argumentan de la parte de la sensibilidad hacia la parte humana? ¿No? ¿Dónde queda eso? La empatía hacia el migrante. ¿Dónde queda eso? ¿Cómo resolver esa problemática entre la seguridad y la empatía? No es la empatía al inmigrante, es la empatía a cualquier humano. Uno puede discrepar, como hago yo, con la actual política migratoria de este gobierno. Y hay mucho que discrepar. Pero tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de personas, de seres humanos. Y esas personas hay que tratarlas como se debe de tratar todos los seres humanos. Emilio, el Instituto Libre, que es la organización hermana de la Iniciativa Libre, condujo una encuesta a nivel nacional en varios estados del país entre votantes hispanos. Y uno de los temas interesantes fue el tema migratorio o la pregunta. Y específicamente algo que sorprende es que en el grupo encuestado de los votantes demócratas, cuando se les hizo la pregunta acerca del tema migratorio, cerca del 60%, un poco más, estuvo de acuerdo que hay que reforzar la seguridad en la frontera. Votantes demócratas hispanos dentro de esa encuesta hecha por la organización hermana, el Instituto Libre. La pregunta es, ¿qué proyecto de ley, cómo sería una legislación si Emilio fuera hoy legislador y pudiera avanzar una legislación para mitigar, resolver el tema migratorio? Yo no creo que se puede cerrar la frontera, más que nada por la cantidad y el volumen de comercio que existe entre los Estados Unidos y México, pero se puede reforzar la frontera. Mira, el presidente Trump tuvo un programa que se llamaba en inglés Remain in Mexico, quédense en México. Si de verdad piensan que tienen una causa para pedir asilo político, perfecto, quédense en México, esperen su turno y después vengan. Ojo, hasta hace 8 años, digamos, las personas que querían entrar a los Estados Unidos venían ilegal. Lo vemos en la televisión, cruzando el desierto, escondido en camiones, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Algún genio dijo, ¿y por qué vamos a evitar la policía? Vamos a presentarnos a la policía y pedir asilo político. Basado en las leyes nuestras, cuando uno pide asilo político, es un proceso distinto. Ya tú no eres un sujeto que va a ser un trabajador ilegal. Ahora es una persona solicitando asilo político porque has pisado territorio norteamericano. Y una de las razones por las cuales vemos en las noticias la gente cruzando el Río Grande o el Río Bravo, como le dicen, es porque necesitan estar en el lado de los Estados Unidos para pedir asilo político. Wow. No puedes pedir asilo político del lado mexicano. Ahí tuvieras que pedirlo al gobierno mexicano. Y Emilio, para la gente que nos ve en muchas partes del mundo o la gente que nos ve en Estados Unidos y tiene familia, que de verdad quiere emigrar y contribuir de manera positiva a los Estados Unidos, desde tu perspectiva y tu gran experiencia habiendo dirigido la Oficina de Migración en los Estados Unidos, ¿cuál sería ese consejo? ¿Cómo sería el proceso? ¿Cómo debería de hacer una persona? Es que existe, el proceso existe. Lo que pasa es que
lo que estamos viendo ahora ha destruido el proceso. Imagínate que eres un profesional colombiano, filipino, que quieres inmigrar, has hecho todas tus solicitudes, tienes un archivo policial de tu país, has pagado todas las cuotas y de repente te dice el gobierno americano, un momento, tienes que esperar porque tenemos que lidiar con 10 millones de personas que nadie sabe quiénes son, porque eso es muy importante. Tú tienes que saber quiénes son que están entrando a tu país. Vemos la foto de las personas botando sus pasaportes, botando sus cédulas en el río. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las leyes nuestras, si no sabemos de dónde eres, después no te podemos deportar. Entonces hay que darle permiso de trabajo. Es una amnistía. Lo acabamos de ver con Venezuela, que ha dicho que no va a aceptar deportaciones. Claro. Hasta hace poco, Cuba no aceptaba deportaciones. Entonces, cada vez que un país no acepta a sus ciudadanos que deben de ser deportados por razones legales, no por capricho, por razones legales, si el país dice que no, y los Estados Unidos no quiere presionar a esos países, que yo me acuerdo justamente cuando yo estaba en inmigración, la administración Bush apretó fuertemente a un país en el África que no quería aceptar sus ciudadanos. Y eso duró como 2 días. ¿Cuál fue el argumento? ¿Cómo lograron esa...? El argumento fue o los aceptan o empezando mañana no vamos a otorgar ni una visa más a ningún ciudadano de su país. Punto. Y eso enseguida resolvimos el tema. Gracias, Emilio. Podemos hablar horas enteras acerca de migración y muchos otros temas gracias a tu enorme liderazgo. Pero, amigos, el tiempo se acabó. Pero esta es una oportunidad para que sepa que la próxima semana tenemos otro gran invitado aquí en Sabor a Freedom. Esta es su casa. Recuerde que puede ver este episodio cuantas veces quiera aquí en la página web de la Iniciativa Libre. Y la próxima semana regresaremos con un nuevo invitado. Gracias por su sintonía en Sabor a Freedom. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @Libre Initiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.